A todos y una gloriosa y poderosa noche. Bueno, en Ucrania las cosas no van muy bien y en general en todas partes tampoco van muy bien. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de por qué y para qué Zelensky le cuenta a todos en todas partes que no hay misiles antiaéreos porque, bueno, simplemente no hay. Todo esto se ve muy extraño. Además de todo eso está el asunto en Leópolis, cuando los habitantes de Leópolis se rebelaron contra los del Centro de Reclutamiento Militar. Ahí están saliendo a la luz nuevos matices, además del saqueo, además del asesinato de civiles por parte de militares, bueno, en general todo eso. Y hablaremos un poco sobre Europa. Vamos, sí, por favor, suscríbanse al canal antes de que empecemos. Y miren, Zelensky otra vez empieza a decir que, según él, no lograron derribar los misiles balísticos. Él habla sobre el ataque nocturno a Kiev durante el cual 11 personas resultaron heridas. En la capital se dañaron edificios residenciales y oficinas. Y, oh Dios mío, el seminario teológico, el primer impacto en la infraestructura civil ocurrió incluso antes de que se anunciara la alerta aérea. Aquí se descubrió cómo y por qué lograron hacerlo. El asunto es que las tropas rusas acercaron los lanzadores a la frontera. Resulta que el tiempo de vuelo, al menos así lo explicó el experto militar, y en consecuencia el tiempo de vuelo hacia Kiev se redujo a 3 minutos y ninguna alarma aérea alcanza a activarse. Aviso aéreo. Al mismo tiempo, resulta que Ucrania no tiene medios para derribar misiles balísticos, aunque antes decían que casi habían aprendido a derribar misiles hipersónicos. Pronto van a estar recogiendo avellanas en una canasta, y como resultado hay daños terribles. Bueno, eso se puede ver en las imágenes, en los videos. ¿Y qué más dicen los subtítulos? Hecho por Dimatorzok, que no solo están eliminando las consecuencias del bombardeo en Kiev. Suscríbete al canal de Odessa Dimatorzok. En las regiones de Yarkov y Chernigov. En total usaron más de 120 drones y 12 misiles. 6 de ellos resulta son balísticos. Y Zelensky dice que se necesitan paquetes de apoyo acordados durante la reunión de la OTAN. Además de todo, licencias para Patriot y proyectos europeos modernos de defensa antibalística. La verdad no entiendo bien para qué y por qué. Zelensky dice en todas partes que no hay medios de defensa aérea porque eso prácticamente deja Kiev abierto. O sea, se puede elegir cualquier objetivo, golpear bien, cómodamente, sin prisas. Sé que no tiene esos medios. Pues no sé, me parece que eso debería ser un secreto militar, ¿no? Si no tienes fuerzas en algún lugar o al contrario, si las tienes en algún lado, eso probablemente hay que mantenerlo en secreto, es información confidencial. Y aquí, incluso antes de que golpearan Kiev con esos misiles balísticos, ya se decía que, pero ustedes saben, tenemos un enorme problema con la defensa antiaérea. O sea, ¿será que esto se hace para que bombardeen más a Kiev? Y luego pueden lamentarse diciendo, miren las consecuencias, cuánta gente murió, sí, eso es una miseria. Ya llevaremos misiles allá con ese dinero, luego con esa misma licencia buscaremos los sistemas Patriot. Trump dijo 2 palabras que como apoyamos la transferencia de la licencia para la producción de sistemas Patriot y municiones, suministros, libros, pero principalmente municiones en Ucrania. Pero hoy leí una noticia y me puse a pensar, y lo más probable es que esa producción se ubique en países europeos. Y no importa que en Ucrania ya estén cambiando la legislación de acuerdo a la europea. Creo que ya todos están firmemente en Europa con ambos pies y hasta el trasero también está en Europa. En general todos están en Europa, pero no todo es tan sencillo. Hay muchos matices, especialmente legales. Es decir, en cuanto al tiempo, esto se va a prolongar mucho, pero esto es lo primero que quisiera sacar a la superficie desde el fondo. La pregunta obvia es ¿para qué y por qué se hace esto? Lo segundo es ese mismo asunto. El Vipskaya, cuando los empleados del centro de reclutamiento representados por algunos deportistas contratados, boxeadores, atacaron a civiles y luego los civiles se indignaron, llegaron cientos de personas y así sucesivamente. Había muchos empleados del centro de reclutamiento, solo que a través de los ucranianos estaba en el mostrador, destrozaron la camioneta en la sección, ahí del centro de reclutamiento, en general hubo mucho de eso, y luego intimidaron a los que atacaron a esos mismos empleados del centro de reclutamiento. Declararlos y declarándolos veteranos ahí y veteranos de la batalla de Kulikovo y de Poltava, de cualquier batalla que quieras. Y se llevaron al bosque a una de las personas que estaban realizando esa resistencia, digamos, resultó ser un organizador accidental. Ahora este caso sigue en curso, ya se eligió una medida cautelar para 3 sospechosos, luego encontraron a algunos más.
Los pueden mantener hasta 60 días, pero lo que sucede en las celdas de esos mismos tribunales, por supuesto, no lo sabemos, pero podemos suponer que no es nada bueno. Se trata de dos hombres de 21 y 28 años. Personalmente, el sospechamos, aquí hay un tercer sospechoso que, como ven, provocó el conflicto con el militar, que en realidad ni siquiera es militar. Ya. Bueno, revisamos la biografía de este artista, por así decirlo, del deporte, un boxeador que resultó no ser ningún militar. Y ninguno de sus hermanos, que resultó tener dos, tampoco sirve en el ejército. Entonces surge la pregunta lógica, ¿cuál es el problema entonces? ¿Enviarlos? No tienen que atrapar a nadie en las calles, tomen a estos matones y mándenlos a pelear. O sea, son ciudadanos físicamente preparados. Pero no, y empiezan a aparecer todo tipo de personas como Pritula y otros, y un montón de cabezotas. ¿Quién no ha salido ahí? Para declarar su poderosa opinión sobre lo que está pasando, para decir que lo de los militares ya está llegando al colmo, proponen a estos policías y a los del centro de reclutamiento repartirles armas para que, en momentos, digamos, de amenaza a su seguridad, las usen sin preocuparse por las reglas de uso de armas, por los derechos civiles, ni por nada más. Simplemente, hablando en términos bruscos, dispararían contra la población civil, ya sea que esto sea una guerra civil o algún otro tipo de guerra. Ya es extraño quién está luchando contra quién. El mismo Pritula decía que en Ucrania no hay división, que el pueblo es uno solo, pero resulta que no, parece que sí hay división después de todo. Aquí ya empezaron a aparecer ciertas castas, militares, titushki, policías, y los civiles tienen cada vez menos derechos y eso lleva a ciertas reflexiones sobre todo lo que está pasando. Y Budanov ahí contó que no se puede, ciertas reflexiones sobre todo lo que está pasando, y Budanov ahí contó que ya no se puede, que hay que asumir responsabilidad y todo eso. ¿Por qué los civiles todavía no tienen derechos? Es absolutamente imposible de entender, pero en cambio hay una enorme cantidad de derechos para estos pseudo veteranos que atacan a la población civil. En uno de los videos y transmisiones en vivo, antes ya había contado lo que, en mi opinión, va a pasar después de que termine la guerra. En resumen, no va a pasar nada bueno después de que termine la guerra. En pocas palabras, nada bueno. Cientos de miles de personas que estuvieron en el frente van a regresar a casa. Muchos de ellos querrán tener más razón que todos los demás, es decir, van a querer meterse en la política, van a exigir beneficios, subsidios, algunos derechos adicionales y oportunidades para destacarse. Además de todo eso, estas personas, bueno, así como pasó en Rusia, por ejemplo, después de Afganistán, después de Chechenia, bandidaje, extorsión y todo lo demás, todas esas maravillosas manifestaciones de esta sociedad semimilitarizada en la que se ha convertido Ucrania. Y aquí ya empiezan a manifestarse estas cosas incluso antes de que termine la guerra. ¿Cuándo terminará? No está claro, pero ya, por ejemplo, a algunos soldados de la 155 Brigada, incluido su comandante, se les sospecha de secuestro de personas. A los soldados los detuvieron bajo sospecha de secuestrar a 2 civiles de la región de Kiev. Los periodistas contaron los detalles del caso. Del 27 al 28 de junio, 7 personas irrumpieron en el patio de 2 hermanos en la región de Kiev y se los llevaron en una dirección desconocida. Nadie sabe dónde están. Nadie le dio ninguna información a los periodistas. Resultó que 9 soldados de la brigada participaron en el secuestro de personas. Resultó que probablemente estas 2 personas ofendieron de alguna manera a la esposa de ese mismo comandante de brigada, quien huyó a algún lugar. Bueno, ahora ya se ha iniciado una investigación, y ahora ya se habla no solo de secuestro, sino también de asesinato. Según la información sobre la base de un conflicto doméstico, no militar, claro, pronto podrían empezar a decir que los militares fueron insultados, y esto y aquello. Y ahí todo fue tan intenso que decían que a esos los mataron y que así debía ser, pero en realidad es un hecho terrible. O sea, los cuerpos ya fueron exhumados, los encontraron, y este está lejos de ser el primer escándalo relacionado con la 155 Brigada. En 2025 hubo una revisión adicional que ahí descubrió un negocio con los pagos de combate, y así se quedó todo. Nadie pudo mover ese carro que arrastraban el Cisne, el Cangrejo y el Lucio. Nadie pudo moverlo del lugar. Así sigue todo. Y probablemente no sea la única brigada así. Esto pasa en todos lados. O sea, si en este tiempo secuestran impunemente a civiles que no son enemigos del gobierno ucraniano, o sea, simplemente por un conflicto doméstico, ¿qué pasará después de la guerra cuando estas personas tengan tiempo libre? Ya no tendrán que defenderse, proteger a Ucrania y pelear, y podrán dedicarse a lo que quieran. Y obviamente ese lo que quieran es muy diferente de lo que quieren las personas comunes que desean la paz y no todo esto.
Matar por una ofensa, bueno, eso me parece que solo pasaba en algunas comunidades primitivas, o también en los años 90 cuando estaban esos mafiosos y todo eso. Si mirabas mal, pues ya sabes lo que pasaba. Y ahora es peor que en los 90, porque al menos en ese entonces había alguna esperanza para el futuro, y de verdad se estaba haciendo realidad. La gente poco a poco vivía cada vez mejor y mejor, pero ahora ¿qué esperanza hay? ¿Cuál esperanza? En Europa las cosas están mal. Antes al menos si lograbas irte a Europa todo te iba de maravilla. Ahora en Europa no están tan bien y ahora en Estados Unidos tampoco se entiende bien qué está pasando. Sí, cualquier país, el país que sea, donde sea que mires, en todos lados está pasando algo que no se entiende muy bien, y para el ciudadano común no es algo bueno. Por eso, como que no hay muchas esperanzas de que en algún lugar vaya a haber una lucecita en este reino de oscuridad y maldad, así es como se siente todo esto. Además de todo, el saqueo está creciendo, o sea, bombardearon algún almacén y ya hay unos adolescentes reunidos en el almacén de Philip Morris para robar cigarrillos y unos sticks. La verdad no sé qué es eso, pero tal vez alguien lo sepa, yo creo que los que fuman lo saben. Entonces hay una gran cantidad de cosas y productos expuestos, y los adolescentes andan por ahí mirando, y no solo eso. Philip Morris ya declaró que todo eso es falso. Todo eso es mentira, todo está bajo vigilancia las 24 horas. Pero nosotros sabemos que si alguien dice que algo es falso después de que ya se mencionó y casi se demostró, lo más probable es que así fue. Probablemente Philip Morris no quiere arruinar su reputación con algo así. Como pueden ver, ya hay agua en esos almacenes, es decir, la reputación, digamos, ya está manchada, y no quieren mancharla aún más, no quieren seguir dañando esa reputación. Por eso tampoco es nada bueno. Y sobre Europa también les conté que, lo más probable, ya no van a brindar ayuda a los hombres ucranianos en edad militar que soliciten asilo. Y a la cabeza de todo está la hermosa Estonia. Esta es una de las principales cabezas de los 3 países bálticos que siempre declara que van a luchar, que ahora mismo, ¿cómo vamos a asignar $3,000 a la OTAN y la OTAN vivirá de maravilla? Es decir, su declaración no tiene ninguna correlación con sus capacidades militares, económicas ni de ningún otro tipo. No tengo absolutamente nada en contra de estos 3 países, pero su declaración sobre su agresividad es algo extraña. ¿Y ahora qué? ¿Quieren enviar de regreso a Ucrania a los hombres ucranianos en edad militar para que, luchen defendiendo a Europa, y a eso le llaman garantizar la seguridad de Europa, por la que supongo a los hombres ucranianos en edad militar no les importa en absoluto? Entonces, hasta el 4 de marzo de 2028 se ha extendido la protección temporal para los refugiados ucranianos en Estonia, pero ya no se otorgará a los hombres en edad militar que la soliciten por primera vez. El ministro del Interior de Estonia, Igor Taro, declaró que continuarán apoyando a Ucrania y a su pueblo, afectados por la agresión rusa, así como el enfoque unificado de la Unión Europea para brindarles ayuda. Según él, muchos ucranianos todavía no pueden regresar a casa, pero la extensión de la protección temporal les da a las personas que huyeron de la guerra la seguridad de que pueden organizar su vida de manera segura. Hasta que exista la posibilidad de regresar a Ucrania sin temor a la amenaza de la guerra. Pero en el futuro parece que los hombres pues aparentemente tienen menos derechos que los demás, por eso, así es como resultó, no como se esperaba. La norma se refiere, recalco, a los nuevos solicitantes de protección, no a los anteriores. Aquellos que la recibieron antes seguirán recibiéndola en las condiciones actuales. El que llegó primero se quedó con ello. Y este mismo ministro enfatizó que los países de la Unión Europea ya deben prepararse para la finalización gradual del programa de protección temporal después de que termine la guerra. Según él, los estados deben desarrollar mecanismos que permitan a los ucranianos cambiar a otras bases legales para residir en Europa o regresar a casa de manera segura. En cuanto a la protección temporal, cabe recordar que otorga a los refugiados ucranianos el derecho a vivir, trabajar, estudiar y recibir los servicios sociales y médicos necesarios. Actualmente, alrededor de 4,5 millones de personas la han recibido en Europa. Merz, y aquí de repente también este político bastante popular que tiene o 13 o ya 7% de apoyo en Alemania, y Merz declaró que la decisión de terminar la guerra en Ucrania está en manos de Moscú. ¿Para qué hacer estas declaraciones tan contundentes? La verdad no lo sé. O sea, tú saliste, se gasta energía, se gasta el tiempo de trabajo de esos periodistas que vinieron a este evento. La seguridad está trabajando ahí, se organiza ese encuentro, y tú dices algo así como, ya saben, el agua está mojada, y si secas el agua, estará seca. O la nieve está fría y de la nieve se puede hacer un muñeco de nieve, y si le pegas al muñeco de nieve puede desmoronarse. O sea, ¿tienen dichos algo extraños?
Merz recordó que por iniciativa de Alemania, en Ankara los países miembros de la alianza acordaron un nuevo paquete de ayuda militar por un monto de 140.000 millones de dólares. Es evidente que en ninguno de los países nadie necesita a los europeos. Todo está bien, no hace falta nada. Ni ayuda, nada. Por eso todo va como debe ser. Se asigna cada vez más y más dinero. Y para rematar esto, es decir, para mejorar aún más la calidad de vida de los ciudadanos europeos, el Parlamento de la Unión Europea votó a favor de controlar la correspondencia privada. El Parlamento Europeo apoyó la idea de permitir a los propietarios de los servicios de mensajería escanear la correspondencia privada para combatir la violencia sexual contra los niños en Internet. Se hace una excepción para los chats cifrados. Suena, por supuesto, maravilloso, pero en realidad todo esto se hace para que a nosotros, estimados espectadores, nos controlen más y más. Porque esta tontería no tiene nada que ver con la violencia. Simplemente porque el propio agresor, si quiere, encontrará cualquier manera de llegar a su víctima, por decirlo así. Y esto se hace para que primero te registres con tu pasaporte. Y por cierto, en los países europeos ya lo implementaron, solo pasaporte. Documentos internos. En segundo lugar, el gobierno podía ver lo que escribías para que, Dios no lo quiera, no escribieras algo en contra de ese gobierno. Pero aquí, al parecer, tomaron lo mejor de Ucrania, de Rusia, de otros países donde hay control sobre todo esto y donde te castigan por eso. Por eso pronto todo será así, el país en un smartphone, como en Ucrania, ese campo de concentración digital. Pues más o menos lo mismo está pasando ahora. Meta, Microsoft, Google y otras compañías nos dicen que pronto podrían obtener el derecho de escanear mensajes personales en los chats para detectar pruebas de violencia sexual. Y el 9 de julio, el Parlamento Europeo votó por una excepción temporal a las reglas de protección de datos de la Unión Europea para todo esto, pero exigió que se hicieran una serie de enmiendas. Así que los chats con cifrado de extremo a extremo no están excluidos, pero creo que pronto habrá otra enmienda y prohibirán el cifrado de extremo a extremo, porque eso dificulta, ¿entienden?, a quienes necesitan husmear donde hace falta. Y eso justamente no es asunto nuestro, saber dónde necesitan husmear ellos. Y para que las aplicaciones de mensajería puedan contarnos cosas aquí, detectando de todo allá, es necesario obtener permiso para apartarse de las normas estrictas. Esta práctica ya existía antes, sin embargo en abril la excepción dejó de aplicarse y la Unión Europea, el Parlamento Europeo más bien revisó el control sobre los chats mediante un procedimiento acelerado. Naturalmente todo salió bien, nadie estuvo en contra, todo está perfecto, mi querida marquesa, todo está bien, mi querida marquesa, todo está bien. Прекрасная маркиза, все хорошо. Todo está bien, sí, así que pronto no habrá vida privada en absoluto. Vamos a escanear rostros al salir de casa, al entrar en la tienda, donde sea. Algún aparato te sonríe y dice, a ver, adelante. Recientemente leí un cuento de ciencia ficción donde se muestra el futuro de este tipo de industria. Y ahí un hombre se enfermó, se sentía mal, su jefe de taller lo llamó, no era ningún superhombre. El jefe de taller le dijo, ve, ahí hay un aparato, revísate. ¿Y qué hace ese aparato? Determina tus parámetros vitales. Si no están dentro de la norma y la probabilidad de recuperación es un poco menor que la estándar, menos del 100%, entonces llega un equipo especial y a esa persona la usan para extraerle los órganos. Así de simple. Así que pues, así están las cosas con nosotros. Al parecer nos espera algo parecido en un futuro cercano y previsible. Esperemos por supuesto que no sea así, pero algo me dice que todo va más o menos hacia eso. Y para terminar, dejemos que estos poderosos líderes que ya están diciendo cualquier cosa nos entretengan. Algo así, que aquí también, por ejemplo, nos habla de una rebelión, o mejor sí, mostremos a Timochka, se llama Timochka o algo así, Hace poco contó que aquellos que hablan sobre el deber hacia la patria deben servir ellos mismos y sus hijos también deben servir. Y luego resultó que los propios hijos de Timochka están ya sea en Bélgica o en Austria, Y había un grupo de personas, sé por experiencia, que coordinaban, que unían, que apoyaban, que advertían, que informaban. Sí, justo es interesante, en unas pocas horas ya casi crearon una banda criminal de estas personas que se organizaron. No es tan fácil organizar una multitud así, la gente ve la violencia y viene a ayudar. Sí, alguien le escribía a sus conocidos por teléfono, pero que hubiera algún organizador, ¿de qué están hablando? ¿De qué están delirando? Bueno, al menos deberían haber visto lo que estaba pasando. O sea, en esas condiciones de emergencia, encontraron de inmediato a algún organizador y lo convirtieron en el enemigo público número 1.
Bueno, caray, hasta podrían decir que Putin probablemente pagó, pronto encontrarán la tarjeta de presentación de Putin y de todo tendrá la culpa esa famosa CIPSA, Nunca hubo historias así. Todos sabían qué iba a pasar, qué hacer y a dónde ir. y ellos se preparaban antes, o sea, cuando los del TCC empezaron a golpear a los civiles. Entonces, según ese tal Taimochko, la gente sabía qué hacer y todos estaban literalmente sentados sobre sus maletas esperando a dónde correr. ¿Qué tontería es esa? Bueno, escuchen, hay que prepararse para todo esto. Si vas a decir tonterías, al menos di algo de verdad mezclado con medias verdades y no algo como esto. Sobre el tema de quién se formaba como instructor, yo pensaría, si realmente viéramos la comunicación, sí, hermanos, y así sucesivamente. ¿Y a qué hemos llegado? ¿Qué es esto, carajo? Como dicen, todavía dicen, los ucranianos también lo escribirán como Pilipescu. Desafortunadamente, Lo más terrible, en condiciones de guerra, de todos modos, creo que la legislación debería ser más estricta, debería cumplirse de manera más rigurosa y clara, y el castigo por violar la ley debería ser acorde a las condiciones de guerra. sí, fusilar a todos, está claro, pronto creo que lo harán. Todos hablan de que bajo la ley marcial, un motín bajo la ley marcial casi siempre significa fusilamiento. Pero pronto empezarán a fusilar a civiles en Ucrania, por alguna razón ya no lo dudo, y dirán que eso es democrático, porque les da a los militares la posibilidad de elegir. Así, justo así, creo que será. Bueno, y eso es todo, adiós a todos.